venezolanos. Veamos. Fuerte represión, señores, fuerte represión. Están tirando, son tiros, señores. Ya no son perdigones. No son perdigones, señores. Ya esto se fue a otro nivel. Voy, pana, voy. La tensión no cede en las fronteras de Venezuela cerradas por orden de Nicolás Maduro. El puente internacional Simón Bolívar, en la zona limítrofe con Colombia, fue nuevamente escenario de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas chavistas. Los choques dejan decenas de heridos, todos con perdigones y algunos de gravedad. Las personas siguen caminando en este momento. Se siguen escuchando detonaciones de armas de fuego. ¡Oh! Hay disparos, hay detonaciones de armas de fuego. Muchos aún tratan de cruzar la frontera de manera irregular. Mucha gente allá no tiene cómo pasar a comprar comida acá, no sé cómo pasar en Venezuela. Militares brasileños han montado un cordón en Pacaraima tras choques entre manifestantes y uniformados venezolanos en la línea fronteriza. 6 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana, que estaban destacados cerca de ese lugar, desertaron y cruzaron a Brasil. Demasiado difícil, ya están haciendo las cosas demasiado malas. Yo me tuve que venir para acá y dejar a la policía, estoy desertor. No puedo entrar otra vez a Venezuela, si entro a Venezuela otra vez quedo preso. Ya suman 270 entre policías y militares, que han roto sus lazos con Maduro y están en Colombia según la autoridad migratoria. Venezuela tiene unos 365.000 efectivos y 1,5 millones de milicianos civiles. Y es que aún pese a la fuerte presión, la cúpula militar se mantiene leal a Maduro. 8 de la mañana con 28 minutos, el periodista Jorge Ramos y un equipo de Univisión fueron retenidos en el Palacio de Miraflores, en Caracas, por órdenes de Nicolás Maduro. Ramos entrevistaba a Maduro en la residencia presidencial venezolana cuando un video que le mostró al líder del chavismo los disgustó y ordenó detener la entrevista, decomisar los equipos y retener a los 6 periodistas que participaban. Jorge Ramos, considerado como uno de los 25 hispanos más influyentes de Estados Unidos por la revista Times. 2 horas después, el equipo de prensa fue liberado sin sus grabaciones. Ellos serán deportados en las próximas horas. Sí, afortunadamente esas imágenes ya se encuentran en Miami. Yo personalmente las filmé en mi teléfono celular. Aquí creo que las estamos viendo. Gente comiendo de un camión de basura. Gente comiendo de un camión de basura. Es lo que yo personalmente filmé el domingo pasado, muy cerca del Palacio de Miraflores. Mientras yo le mostraba esas imágenes a Nicolás Maduro, él dijo que la entrevista se había terminado, trató de cerrar el iPad en el que yo le había mostrado estas imágenes y dejó la entrevista, se fue. Yo lo que le dije que el irse, el no contestar las preguntas, eso no lo hacían los presidentes, eso lo hacían los dictadores. No las fuimos a buscar, las encontramos mientras nos dirigíamos hacia una de nuestras coberturas el domingo. Nos metieron en un cuarto de seguridad, apagaron las luces, nos arrancaron los celulares, nos quitaron el backpack, se quedaron con muchas de nuestras cosas personales. Desde luego, esta es una violación total a la libertad de expresión, una violación a los derechos humanos, una violación a los principios de todo periodista. Ellos creen que la entrevista es de ellos, que no es de nosotros, y nos están robando nuestro trabajo. Lo que yo le dije a Nicolás Maduro es que millones de venezolanos y que muchos gobiernos del mundo no lo consideran un presidente legítimo, sino que lo consideran como un dictador. Eso es lo que yo le dije. Dijo en una entrevista exactamente que Maduro era responsable de cientos de muertes de jóvenes. Eso es lo que yo le dije a Nicolás Maduro, que obviamente no le gustó y por eso se detuvo la entrevista. El Grupo de Lima condenó las acciones deliberadas de Nicolás Maduro por actos violentos durante la entrega de ayuda humanitaria, que no prosperó, por cierto, aunque Brasil, Chile y nuestro país han dejado en claro que no apoyan una intervención militar en Venezuela. Gracias.
Desde Colombia, el Grupo de Lima condenó la violencia que se vivió en las ciudades fronterizas de Venezuela durante el ingreso de ayuda humanitaria y que terminó, además, con 4 fallecidos y 58 heridos, según la ONG Foro Penal. Denunciaron que Nicolás Maduro someta intencionalmente a la población más vulnerable para asegurar su permanencia en el poder. Al respecto, anunciaron que pedirán a la Corte Penal Internacional que investigue la violencia criminal del régimen. Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro. El grupo regional exhortó a la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que responda a la brevedad a esta situación. Antes de la reunión, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se encontró con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el mandatario anfitrión, Iván Duque. En su primera intervención, el diplomático estadounidense dijo que Washington tiene todas las opciones abiertas para frenar las acciones de Maduro. Esperamos una transición pacífica hacia la democracia, pero el presidente Trump lo dejó claro, todas las opciones están sobre la mesa. También intervino el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien pidió a la comunidad no ser permisivos con el régimen chavista. Ser permisivos con la usurpación de poder que ha llevado adelante este grupo sería una amenaza para la democracia de toda América. El vicecanciller peruano Hugo de Sela, al igual que Brasil y Chile, no apoyan una intervención militar en Venezuela. Creo que es bueno decir con absoluta claridad que el uso de la fuerza en cualquiera de sus formas es inaceptable, que el uso de la fuerza no es una solución para lo que ocurre en Venezuela. Del otro lado de la frontera, el jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, desestimó el reciente respaldo de militares venezolanos a Guaidó. Hasta el momento son 167 soldados sublevados contra Maduro. Vamos a seguir abordando la situación en Venezuela, en esta crisis que se ha vuelto internacional porque muchos países se han involucrado. Está con nosotros Nancy Arellano, ella es analista política, analista internacional. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias. Por estar aquí. ¿Se ha desbordado esta situación? ¿Son exageradas las voces que hablan de intervenciones militares? Mira, yo creo que hay que entender esto en su justa medida. La situación de Venezuela es una situación sui generis. No hay comparación en la historia reciente de una crisis como esta. Estamos hablando de un Estado constitucional que permanece usurpado por el expresidente y que se vienen usando grupos irregulares para someter a la población, que hay una crisis humanitaria que ha buscado atender el presidente encargado y que no ha podido llevarse a cabo de la manera planificada debido a la interrupción, amenaza, amedrentamiento y violencia promovida desde el Ejecutivo usurpado. Hemos visto lo de Jorge Ramos muy claramente. Esa es la historia de muchos periodistas venezolanos día con día, desde el cierre de RCTV en el diciembre de 2006. La SPI ha venido denunciando constantemente las transgresiones, Amnistía Internacional también. Esta ha sido una situación de descomposición del Estado, no me canso de decirlo, donde además las instancias internacionales tienen una responsabilidad. El derecho internacional, después de Hitler, ha venido evolucionando. Después de los juicios de Nuremberg, que dio paso al Estatuto de Roma, que dio paso a la Corte Penal Internacional, ha habido un sistema de derecho internacional que busca proteger al ciudadano de las indemnidades del poder, sobre todo entendiendo que el monopolio de la fuerza coactiva lo tienen los Estados. Por eso es que los Estados son los violadores de derechos humanos. Cuando tienes delincuencia organizada son criminales y punto. Pero cuando tienes estados que tienen el monopolio de la fuerza coactiva, eso implica una responsabilidad sobre las armas de guerra, que cuando son usadas contra la población civil implican crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, lo que se está configurando aquí es un escenario muy claro, porque claro, por toda la situación, los ojos del mundo han estado sobre Venezuela y es constatable, palpable, para nadie un secreto, ya no es un tema de opiniones, sino es un tema objetivo de lo que se está observando, de que se configura el escenario, insisto, de crímenes de lesa humanidad. Y es lo que yo he venido repitiendo desde hace un tiempo, igual que he venido repitiendo el papel de China, de Rusia, hace un tiempo,
casi 2 años vengo diciéndolo, y hoy día vemos cómo en efecto esa escalada ha ido por ahí. Estos señores lamentablemente perdieron el más mínimo respeto por la dignidad humana, por la Constitución ya sabíamos que lo habían perdido desde el momento en el que empezaron los nombramientos irregulares de funcionarios del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia y del CNE, y ya vemos que perdieron el último resquicio posible a partir del 10 de enero, y con el 23 de febrero no se hace más que confirmar pues, lo que ya sabían. Que no hayan podido... Pero sí creo que hay una exageración cuando hablamos de intervención, porque insisto que hay un derecho internacional que asiste a estos casos. Ok, en ese sentido, ¿hasta dónde se puede llegar? Porque se mencionaba el Grupo de Lima, la Corte Penal Internacional, pero también se señalaba a Naciones Unidas. Se llamaba claro, Michelle el Consejo de Seguridad. El capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, de hecho, constituye en sí mismo una excepción al principio de no intervención. ¿Y por qué constituye una excepción al principio de no intervención? Porque se comprende que hay una responsabilidad de los Estados para proteger a los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos del Estado, mira, desde el inicio del Estado, si nosotros hablamos de Hobbes, si hablamos de... Vamos a ver que el primer deber del Estado es salvaguardar la vida. Si tú te vas al Leviatán de Hobbes, así en la monarquía más absoluta, el primer deber del soberano es proteger al ciudadano de la violencia, controlar la violencia de todos contra todos. Y allí falló el gobierno, no solo de Maduro, el gobierno incluso de Chávez. Venezuela cuenta en 20 años más de 330.000 muertes violentas. Eso es una cifra inaudita para un país que ha pasado por más de 23 planes de seguridad. Por eso mismo, ¿hasta cuándo? La gente se pregunta ¿hasta cuándo? Por eso el derecho internacional dice, no se puede recurrir a la violencia. Los convenios de Ginebra hablan de conflictos armados. Sí. Entonces, por ese lado no va. Entiendo yo también que en el Grupo de Lima ayer se mencionó el congelamiento de los activos de PDVSA, es decir, cada vez más no cercar. Pero eso lo que hace es perjudicar más a los venezolanos. Bueno, finalmente. sí y no, porque ¿en qué sentido? Vuelvo y repito, hay un gobierno legítimo del presidente encargado, Juan Guaidó, hay una Asamblea Nacional legítima y hay que ir cercando y logrando espacios para viabilizar las medidas que tengan que tomarse desde el Estado para garantizar esa transición. Lo que se ha pedido es muy claro, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones. Ahora, esto está pasando paralelamente mientras se avanza en el Plan País, mientras se avanzan en los convenios de cooperación, mientras incluso se consiguen financiamientos y capitales para satisfacer las necesidades de los venezolanos. Vuelvo y repito, sí, el Consejo de Seguridad en el capítulo 7 establece medidas. ¿Qué medida va a tomar o qué conclusiones va a sacar el Consejo de Seguridad estando involucrado el poder de veto de China o de Rusia? Habría que verlo. ¿Qué pasa en la Corte Penal Internacional? Lo que hemos visto de que quemen camiones con ayuda, con asistencia en alimento y comida, constituye un crimen de lesa humanidad. Eso está tipificado en el Estatuto de Roma. Ahí hay una responsabilidad penal personal que tiene que ser, bueno, llevada a cabo. Y además está la ley de amnistía, donde hemos visto ya más de 160 funcionarios que han acudido a plegarse a la Constitución. Está funcionando eso, ¿no? De hecho, la gente habla de que son desertores. Ojo, son desertores de la Guardia Pretoriana de Maduro. Pero se están poniendo a derecho a la Constitución, están respetando la institucionalidad. Claro, están reconociendo a la Constitución, más allá de Guaidó. Están reconociendo el mandato de sujeción a la Constitución que tienen las Fuerzas Armadas. Solo se deben a la Constitución, no a ninguna persona, no a ningún partido, no a ninguna parcialidad política, y así lo establece la Constitución. Decía eso porque se presentaron ante Guaidó, de hecho lo reconocieron. No, claro, pero como parte del sistema. Lo que quiero decir es que Guaidó es finalmente una consecuencia del respeto al marco constitucional. Ahora, el discurso de Maduro ha cambiado, ciertamente. Incluso él ha dicho, vamos a elecciones, y yo le gano a Guaidó en las urnas, ¿no? Entiendo que Guaidó no va a participar, creo que Guaidó ha asumido un rol protagónico en esta transición democrática. Pero cada vez pierde más fuerza y eso se siente en el discurso de Maduro, ¿no? Maduro, claro. Sí, Maduro está absolutamente ya... Está en sus últimas... Mira, bueno, no yo le decía el otro día, esto es un proceso irreversible. Estas son las últimas horas de ese gobierno. Ahora, si va a durar 5, 7, 10, 60, 120, 230 horas, no lo sabría decirlo porque los tiempos políticos responden más allá de los tiempos cronológicos. Nosotros podemos tener muy buenas intenciones de que esto acabe ya,
Pero vuelvo y repito, se ha venido teniendo un respeto irrestricto a la Constitución en el marco del derecho internacional. Por eso es que es un contramensaje, un contrasentido hablar de intervención en los términos que los quieren plantear, porque no es el caso. Lo que se está buscando justamente es avanzar en el marco del derecho internacional, porque además ya ha habido experiencias mundiales que han traído como consecuencia que se cree ese sistema de derecho internacional. Y eso es lo que se ha ido buscando por esos foros como el Grupo de Lima, del cual Venezuela hoy día es parte, formalmente, donde el presidente encargado estuvo allí poniendo la posición de Venezuela, y lo que se está pidiendo es asistencia para que el Estado legítimo pueda ejercer sus funciones parcialmente usurpadas por un grupo político que estuvo en el poder y que no quiere entregar las armas de la República, que tienen que estar al servicio de la Constitución. Rusia vuelve a denunciar las intenciones de Estados Unidos, supuestas intenciones de intervención militar. China ve para un lado, parece que el tema comercial es más importante. China saca cuentas, ¿no? sí. ¿No? ¿Cuál es el rol de Estados Unidos hoy? Porque por un lado es como que en el discurso que escuchábamos hace unos minutos de Mike Pence, era como que, bueno, nosotros vamos por el orden constitucional, la transición democrática, apoyamos al Grupo de Lima, pero por otro lado, Colombia, cualquier cosa, por si acaso tú eres nuestro aliado, nosotros te ayudamos. Bueno, lo que pasa es que, a ver, en estudios de seguridad sabemos que hay un tema que es la seguridad regional y la seguridad hemisférica. Estos señores, al constituirse en grupos irregulares, representan una amenaza transnacional, porque no responden nada más a un Estado. Estamos hablando de FARC, estamos hablando de el ELN, estamos hablando del EBLN, estamos hablando de los colectivos, estamos hablando de... O sea, esto es un tema que escapa, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de cárteles de narcotráfico, o sea, estamos hablando de crimen organizado. Entonces, por supuesto, en términos de seguridad hemisférica, en términos de seguridad regional, representa todo un reto tomar medidas responsables, no solo para proteger a los venezolanos, sino para proteger a los colombianos, para proteger a los ecuatorianos, para proteger a los peruanos, porque estamos hablando que hay una operación que se ha venido dando y no es nueva. De hecho, les invito a revisar un documento que se llama Agenda Alternativa Bolivariana del año 96, donde tú ves claramente las directrices de lo que sería el gobierno después de Hugo Chávez. Entonces, ahí no hay sorpresa. Estos señores tenían muy claro el desmontaje del sistema institucional, tenían muy claro el desmontaje del sistema económico y tenían muy clara la estrategia de guerra de guerrillas, que es lo que han venido implementando al crear sistemas paralelos al Estado, con paramilitares, con colectivos armados, usando las posibilidades de adquisición de armas de guerra del Estado venezolano para entregar esas armas a grupos irregulares. Entonces, estamos hablando que en términos de seguridad, por supuesto que tiene que ser de preocupación para todos los estados de la región cuáles son las consecuencias que pueden darse de esto. Además de que hemos visto un proceso de cambio, de pendulación de los gobiernos regionales con una respuesta cada vez más altanera por parte de estos grupos que se decían de izquierda. Esto ya no se trata ni siquiera de un tema de izquierda o de derecha, se trata de un tema de la captura, del secuestro del poder en perjuicio de la mayoría para mantener a una minoría. Pero aún así, incluso hasta el discurso de Evo Morales ha cambiado. Ayer decía o combinaba el Grupo de Lima a no usar la fuerza, ¿no? Pero es que él siempre va a decir eso, igual que dice que no hay elecciones, pues. Correcto, pero digo, no es tan confrontacional, ni ideológico, ni de respaldo a Venezuela. Es decir, todos entienden lo que está pasando y lo que quieren simplemente es que sea menos doloroso. Es que Evo Morales, y cada por ejemplo, vez pierde más amigos, Maduro también. Sí, claro. De hecho, Evo Morales es un personaje bien particular porque además, pese a que ha venido siguiendo la cartilla de perpetuación en el poder, modificación constitucional, reelección indefinida, manejo del Tribunal Constitucional, etcétera, que ya hemos visto, a muchos de las políticas populistas que ya hemos visto, también es cierto que ha mantenido un nivel de inversión extranjera directa por parte de sectores no alineados, digámoslo así, con este eje del que hablamos, que de alguna manera contienen la reacción de Bolivia, a diferencia de Nicaragua. Lógico, que por ejemplo, que es otra preocupación hemisférica. Más dependencia ahí. Es otra preocupación hemisférica. Nos ha ganado el tiempo. Gracias, Nancy, por haber venido. Gracias a usted. Muy amable. 8:45, vamos a hacer una pausa. Nancy Arellano estuvo con nosotros, analista política, analista internacional, hablando sobre la situación en Venezuela. Regresamos con más TV Noticias 7.3, conectados contigo.